W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Bueno, como me encanta ya recibir a la gente que nos acompaña en la mesa de Contrapeso. Ay, los había extrañado a los compañeros, pero y verdad, bien extrañados estaban. Oigan, ¿a qué les suena esto? Y no pueden contra mí y no me voy a rendir. Ay, ¿quién diría eso por allá el día lunes? Muy tempranito en la famosa mañanera. Ahorita vamos a conversar sobre esto. Por lo tanto, voy a presentar a mi lado izquierdo. Ya nos acompaña Francisco Villarreal. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra. Y pues obviamente agradeciendo una vez más la oportunidad de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Obviamente de lujo esta mesa de análisis con nuestro compañero Alfonso Madrigal. Ajá. Y el analista Abel Jacobo Miller. Mucho que ya me ganaste saludarlos. Presentándolos y No, pues ni modo. Es que no me dijiste eso, ok. Y yo me fui de kilo. Por supuesto, ya quieren los ok. No. Pues adelante. Bienvenido, qué gusto verte. También gracias. Presento con cariño, que ya lo hizo nuestro compañero Abel Jacobo Miller. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sandra por la invitación de nuevo y pues a darle al tema. Darle al tema, por supuesto, bienvenido. Y bueno, Alfonso Madrigal, ¿cómo estás, arquitecto? ¿Dónde andabas? Bienvenido. Pues andaba yo, parece que olvidado por ti, me he dejado de tu amor. Por lo pronto, estos micrófonos me extrañan. Sí, ¿verdad? Y el público también. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, agradezco que me prestes tus micrófonos y que podamos compartir nuestras ideas, nuestros ideales y nuestras cavilaciones a través de W Radio. Claro, por supuesto. Y hay que decirle a la gente cómo vemos las cosas que están pasando en el país y hacer esta pequeña, remembranza, análisis de lo que estamos observando, ¿no? Pues ya vimos lo de la marcha, una marcha convocada que, pues, oigan, todavía como que no está muy claro quién convocó, no sé. Bueno, el oficialismo tiene una versión, inclusive la oposición tiene otra versión, pero los jóvenes de la generación Z, sí que ya hemos estado escuchando mucho hablar de esta generación que se les ha ahora clasificado como los atrevidos, como los que se animaron, como los que no quieren dejar pasar el tiempo y que las cosas se queden ahí. Y bueno, pues parece ser que ellos convocaron los jóvenes entre los que serán 12, ¿qué edad tienen? 12, 28 años más o menos, ¿verdad? Entre los 12 a los 28 años es entre sí. Los 15, 15, entre los 15 y los 28 años es la generación Z. Despertaron ellos, los despiertos les dicen también, y convocan. Pero voy contigo, licenciado Francisco, para que nos ayudes un poquito con ¿Tú qué crees? La oposición dice que fueron convocados por los jóvenes y bueno, el oficialismo dice que no y hablan de un chorro de cosas acerca de esto. Mira, Sandra, yo creo que con independencia de que hayan sido los jóvenes o no y haberlos clasificado como la generación Z, sí, claro. El hecho es que sí hubo una convocatoria. Sí. En el país obviamente se sumó a la marcha y por eso el lema del programa de hoy, el país marchó. Así Yo creo que no debemos ser excluyentes de los grupos políticos, de los empresarios, de los ciudadanos, de los vecinos, obviamente respetando la convocatoria realizada por los jóvenes. Sí. Pero no puedes tapar el sol con un dedo ante la adversidad que hay aquí en el país. Yo creo que este tipo de marchas con cacerolas y todo lo que había similar era en Venezuela, en Argentina, en varios países de Centroamérica que estaban oponiéndose en contra de gobiernos socialistas eminentemente. Yo creo que el matiz que se está dando ahorita en estos momentos son matices socialistas. Yo creo que la libertad de expresión está siendo coartada y cuando se convoca una marcha, siempre los que hemos encabezado, porque su servidor ha encabezado marchas pacíficas, obviamente pedimos el auxilio de las corporaciones policíacas y de la autoridad vial. ¿Para qué? Para que nos resguarden, no para que nos agredan. En este caso fueron convocadas por el mismo gobierno para agredir. ¿Por qué? Los grupos de choque. Sí, claro, obviamente. Hablan de que son abiertas las puertas del palacio. No es cierto. Hablan de que
respetan la libertad de expresión. Tampoco es cierto. Ajá. Hay unas imágenes, unos videos por ahí que andan circulando, en los cuales se ve en la L famosa que se hace ahí en un video de un edificio que se realiza, donde está prácticamente taponeado por grupos de choque, y que estos, al ver, valga la expresión, que fueron toreados por grupos de choque, los mismos policías, al verse contenido por 4 horas, 5 horas, aguantando pedradas, una serie de artefactos en su cuerpo, y como dicen vulgarmente por ahí, al soltarlos, pues van con toda la energía y el coraje del mundo y se abalanzan en contra. Okay. Por ahí es muy épica una imagen de un muchacho que está con una bandera y se la abalanzan los policías. Sí, ok. Y fíjate que ahorita que hablas de imágenes y todo lo que se vivió, yo voy contigo, estimado Abel, pues vemos que finalmente sí hubo lo que no se quería que hubiera, bien decía ahorita Francisco, que no hubiera este momento álgido, este momento triste donde se enfrentaran, ¿verdad?, los manifestantes con estos grupos de choque. Y bueno, hay quienes dicen que estos grupos de choque fueron promovidos por el oficialismo, y hay quienes dicen que por la oposición. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves todo el contexto en general? La marcha, obviamente, fue una marcha convocada por estos muchachos que se llaman la generación Z, que es una generación que viene de los años de los nacidos de los 1997 al 2010. El objetivo de la marcha era lo que había pasado con Carlos Manzo. Pero la convocatoria era abierta. O sea, asúmense todos los que están dolidos por lo que se pasó con Carlos Manzo. Entonces ahí yo no sé por qué el oficialismo empieza a decir, pues no era una marcha de jóvenes, cuando la marcha quedó muy claro que era una convocatoria abierta. Ajá. No iba a ser exclusivamente de jóvenes. El tema de los grupos de choque, obviamente, ¿quién tiene experiencia en marchas en este país? O sea, pues ellos, o sea, toda su vida estuvieron marchando, o sea, estuvieron protestando, incluso tomaron reforma durante 6 meses una vez, acampando ahí. Entonces, los que tienen experiencias en este tipo de situaciones son ellos. Ajá. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Identificaron con esta bandera, ¿sí? Y con este personaje, ¿no es así? Estrictamente hablando, yo conocí el mundo de One Piece gracias a mis hijos y a otros amigos míos, entre los que destaca Ricardo Labrada, un gran amigo que le mando un saludo, espero nos esté escuchando. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Algunos capítulos, y me puse a ver algo que le llaman el live action, que está en Netflix, me puse a verlo, y entonces traté de comprender, pero yo te lo digo claramente, jamás imaginé que había un vínculo tan profundo entre las juventudes mundiales con un personaje. Y lo que yo sí puedo decirte, porque mi hija de 9 años me dice que lo que es admirable de Luffy es su integridad. ¿Su qué? Su integridad. ¡Wow! Entonces, o sea, ¿cómo lo asocian impresionantemente? Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos, esos que fueron a marchar, no los comprendió el gobierno de Cuarta, ellos demandan integridad. Y ciertamente, como decía mi buen amigo Abel Jacobo Miller, todo esto comenzó, no lo olvidemos, por el despiadado asesinato de Manso. Cuando sucedió esto, se levantan las fuerzas y ojo, hay que tener mucho cuidado, porque las juventudes, estrictamente hablando, no tienen descendencia aún, no han formado un patrimonio, no tienen muchas cosas. ¿Qué quiere decir todo esto para los gobiernos? No tienen nada que perder. Y no tener nada que perder es algo muy peligroso. Entonces el gobierno no está siendo suficientemente prudente e inteligente para evitar que despierte el México bravo. Voy ahora con Francisco y luego contigo, Abel. Oye, licenciado Francisco, decíamos antes del corte, y yo lo asocio, obviamente, claro. Que ¿será que el oficialismo no tenía ni idea? Porque ahorita estamos analizando el personaje, nos dice Alfonso de qué se trata y nos hace ver lo que es el lazo y lo que significa para la juventud hoy en día.
Pero el gobierno tendría idea de esto porque como que no les llamaba, no sé, como que les asustó la calaverita, yo no sé qué pienses tú. Pues yo creo que no estaban preparados para eso a pesar de la experiencia que tienen en marcha. Sí. La experiencia y el colmillo retorcido lo tienen desde la presidencia de la República hasta varios legisladores y un que otro gobernador por ahí. Sí. Y de Acámbaro, Michoacán, como dicen por acá. Ajá. Experiencia en eso lo tienen y en demasía. Sí. Entonces, creo yo que la forma inequívoca de expresarse en contra de ese tipo de marchas es una forma de demostrar debilidad en su discurso. No tienen más armas. Al decir la expresión al presidente de la República en su mañanera, no me rajo. Una vez dijo en una mañanera, ni la Virgen de Guadalupe ni Diosito me va a tumbar de aquí, algo así dijo de aquí de la presidencia. Son palabras misóginas que atentan contra las creencias religiosas. Un tanto soberbias. Y por decirlo de esa manera, robo la palabra, soberbia, y a través de la soberanía que ella detenta al ser la presidenta de la República, pues obviamente se cree que se le debe de creer que es la presidenta, pero también que se debe al pueblo. Ella dice que es de puertas abiertas, ella dice que habla de humildad, viene de lucha, viene de abajo. Cuando ellos tomaban el Zócalo no había policías, claro que sí había. Contenciones, y dicen que tiene una aceptación del 70 y quién sabe qué tanto por ciento, después bajó a 40 y como dicen por ahí. Si es tan querida por el pueblo, ¿por qué puso esas vallas? ¿A qué le temía? Eso, qué importante, ¿no? Eso, lo de las vallas, que tiene un significado muy grande para la ciudadanía. Para empezar, es represivo. Es cuando ves que el vecino va pasando alcoholizado, drogado, ¿qué vas a hacer? Evitar que entre. ¿Cómo? Cierra la puerta. ¿Qué hicieron ellos? Venían los jóvenes a reclamar justicia, a reclamar derechos, y obviamente, ¿qué hicieron? No quiero que entre esto para acá, y pusieron vallas. Y llamaron a las mismas fuerzas del orden para evitar la contención. Ok. Oye, y fíjate también, a ver, y comentando, como dice Francisco, pues había más demandas por los jóvenes. No solamente era el hecho del asesinato, que bien ustedes lo mencionan en esta mesa, de Carlos Manso, pero los jóvenes ya traían como que ciertas situaciones ahí atravesadas y que sintieron que era el momento ya de soltarlas. No sé qué opines. Sí, mira, pues es que yo pues tengo 3 hijas, ¿no? Estoy hablando de 18 a 22 años. Entonces, la pura generación ellas Z. ya están hartas de no salir. No, o sea, son jóvenes. Entonces, de tener miedo por andar en la calle, de tener miedo de viajar en carretera, o sea, entonces es un sentir de todos los jóvenes. Entonces, con Carlos Manso, ellos también se sintieron muy identificados porque era un tipo que hablaba de frente. Sin tapujos, pues, como ¿no? Ellos como ¿no? ellos hablan entre ellos, ¿no? Porque con los papás son más detenidos y las mamás. Pero yo siento que se identificaron con ellos, y un error de este gobierno es no saber escuchar. Un error de la presidenta es sentirse presidenta, pero de solo una parte de la población, ¿no? De la que le rinde pleitesía, de la que le dice que todo está muy bien, etcétera. O sea, ¿a quién quiere engañar a la presidenta? Eso es lo que le escala a los jóvenes, o sea, de que les quieran ver la cara, ¿no? Porque que los subestime, ¿no? Claro, los subestima totalmente, porque ella piensa que por regalarles el dinero de las becas ya los tiene controlados, o no, porque ella lo ha manifestado así en las mañaneras. No creo que los jóvenes, dice, estén enojados o quieran la violencia, porque nosotros los apoyamos, estamos con ellos. Pues el apoyo a las becas, realmente yo creo que a un joven no le es suficiente si no puede salir, si a su papá le quitaron el vehículo, si a su vecino lo levantaron. O sea, es un despertar, no se esperaban de este despertar. La verdad, nadie sabíamos, o muy poco sabíamos, de la generación Z o de One Piece hasta que pasó lo de Nepal. ¿No? Y es algo que los analistas de seguridad de este gobierno deberían de haber analizado. Oye, cabrón, ¿ya viste lo que pasó en Nepal? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Y yo creo que lo que más se les ocurrió es, vamos a amurallar el palacio, ¿no? Yo no sé por qué se fueron a vivir a un palacio para empezar. Ahí estaban los pinos. Ahí estaban los pinos para eso, ¿no? Y fíjate, siguiendo lo que dice Isabel, Alfonso, qué triste, ¿no? Qué triste que ese concepto de la juventud, cuando estamos en un mundo globalizado,
por Dios, claro. O sea, ¿verdad? Donde todo se conoce, donde todo el mundo está en contacto a través de las redes sociales, y los jóvenes obviamente no eran la excepción. Hay quien dice por ahí que qué mal, que esas clasificaciones de las generaciones, que eso es puro invento, puro cuento. Digo yo, caray, quiere decir que no tienen ni idea de cómo funciona la sociedad en este mundo. Claro. Pero, Alfonso, volviendo directamente a esto, ¿qué opinas directamente de estas actitudes? A mí me molestó de alguna manera y me lastimó, me dolió esas palabras de la presidenta, sin criticarla ni menospreciar su presencia, su cargo, pero ¿cómo ves? Queda claro que la presidente, la presidente de México, es una persona que carece de empatía. Ajá. La empatía es una de las virtudes que están ausentes en su existencia, y es por ello que toma este tipo de actitudes. Yo creo, francamente, ya lo he dicho en otras ocasiones, que ella es más inteligente que Andrés. Yo pienso así. Sí. En cuanto a coeficiente intelectual se refiere, quizás es más radical, pero es más inteligente que Andrés. Y yo creo que para que su gobierno, fíjate bien lo que voy a decir, sí, para que su gobierno pueda tomar determinaciones en función de cómo interactuar con los jóvenes de la generación Z, necesitan ineludiblemente entender el fenómeno global de la juventud. Ineludiblemente. Sí. Entonces ellos piensan que viven en una isla aislada del resto del mundo, y que lo que pasa en el resto del mundo no viaja a través de redes sociales. Uy, es terrible eso, ¿no? Como desconectados, ¿no? A mí me dio dos cosas que quiero mencionar antes de pasar la voz a cualquiera de los compañeros. No, que nos vamos a ir al corte, amigo. Dilas rapidito. Sí. Tengo un primo en uno de nuestros chats familiares, en donde se habla mucho de política, claro está, somos todos como de la generación. Entonces mi primo, ayer en la noche, mi primo Roberto Sosa Elizondo, manda un mensaje diciendo a los primos, discúlpenme, porque estos últimos días he estado yo demasiado intenso con esta plática de la marcha, pero es que me siento profundamente ofendido y preocupado por mi país, y no encuentro otra forma de expresarlo. Y por último, antes de ir al corte, yo pienso que lo que vivimos en esta marcha me dio, o sea, la represión me llevó y me teletransportó al preámbulo del 2 de octubre del 68. Wow. Ojo. Y ahí déjalo. Sí, al preámbulo, y ahí te quedas, y al regreso lo sigues comentando, pero vamos a regresar con Francisco y luego con Abel y luego contigo, amigo. Y ahí guárdalo, ¿sí? Nos vamos a la pausa. Yo soy Sandra Martos, ya regresamos. Este es muy breve, quédese con nosotros. Ya regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. De regreso aquí en su programa Contrapeso. Con mucho cariño voy a saludar a la gente que está en las redes sociales. Bueno, Andrés Burgueño, saludos estimados, buenos invitados. Ahí estuve en la marcha, dice, y más que la generación Z, fuimos todas las generaciones las que estamos hartas de Morena, que más que corruptos son incompetentes, comenta Andrés Burgueño. Gracias por comentar, Andrés. Marco Antonio Martínez, qué feo, dice, lastimaron a todos en la marcha. Gracias, maestro Marco Antonio. Y bueno, también está aquí con nosotros el arquitecto Francisco Monarres, gracias por estar conectado. José Carlos Peña, María Elisa Palazuelos, gracias por estar conectado. Saludos también para ustedes. José Carlos Peña, es sorprendente la ignorancia de todos los oficialistas, solo generan enojo y más coraje. Bueno, y vamos contigo, estimado licenciado Francisco, sobre eso que comenta aquí el maestro Marco Antonio Martínez, que dice que
que qué feo lastimaron a toda la gente, a los jóvenes los agredieron, hay muchos jóvenes heridos y a los que también detuvieron, creo que eran como 20 jóvenes, 18 jóvenes que detuvieron. Bueno, ¿qué opinas? Tú eres abogado, ¿qué piensas de esta situación, de que los detuvieron y qué va a pasar? Porque por ahí ya están como con alguna sentencia, algo así. Bueno, es un motivo de proceso para ellos, pero obviamente siempre y cuando no se ha visto con buenos ojos por parte de ellos, ¿no? Ajá, sí, porque ¿qué han hecho con don Augusto? ¿Qué han hecho aquí en Sinaloa? ¿Qué han hecho con los presidentes que iban a procesar? ¿Qué han hecho con los ministros, jueces y magistrados que supuestamente eran corruptos? ¿A cuántos has visto procesados? ¿Cuántos están sentenciados? Y los activos de Morena, Armando Villarreal, y X, y Y, y Z, ahora sí son Z, pero el abecedario de ellos. Entonces, esta retórica del partido oficial es obvio que te vende un espejito, porque te deja marchar, pero coloca violencia donde llegas. Te deja avanzar, pero te fragmenta con embudos. No te impide entrar, pero genera miedo para que no te quedes. No impide la protesta, pero distorsiona la imagen final. ¿Qué sucedió con esto? Obviamente había un control de inicio, pero llegó la cercanía hacia el Zócalo, pues obviamente entraron en acción los famosos bloque de jóvenes que torearon, como lo dije inicialmente, a los policías y quienes obviamente al sentirse agredidos y contenidos, una contención de 4 o 3 horas, al momento de soltarlos, ¿qué iban a soltar? Coraje, desesperación, venganza de que hayan sido golpeados por los mismos jóvenes que supuestamente iban en la marcha. Lo pongo entre comillas porque ellos dicen y afirman que había de los de la derecha, había partidos, había empresarios. ¿Por qué no los procesan? ¿Por qué no los procesan? ¿Por qué no les dan seguimiento? Obviamente es una retórica que se vende. Es una retórica que se vende y obviamente cierro el comentario con un poquito con lo que dijo Abel, de que ellos no esperaban este trancazo, porque dicen los jóvenes no creo, porque se les apoya con el ademán de dinero. Ok. Y estos grupos de choque, estimado Abel, ¿cómo los ves tú? Porque pues hay muchas versiones sobre ellos. ¿Y por qué se han aparecido en otros momentos? ¿Por qué ahora tanto escándalo? ¿Por qué no los han atrapado, los han procesado, como bien dices tú, licenciado, a estos grupos de choque? Porque me voy específicamente a ellos. Y qué casualidad que los grupos esos ya estaban ahí. Sí. A ver, ¿qué opinas? No, pues la Ciudad de México, sobre todo en el área del Zócalo, por estar el Palacio Nacional ahí, tiene cámaras, ¿no? Entonces, tan fácil como es investigar eso, de dónde salieron los grupos de choque, todos vestidos de negro. O sea, no veías muy atléticos a los muchachos porque se trepaban arriba de las vallas, o sea, esos muchachos tenían entrenamiento de algo, y pues. Y creo que había algunos mayores. Sí. Aquí, a final de cuentas, ¿cómo determinas tú si son o no son tuyos? Porque si estaban encapuchados, o sea, y cómo reventar, ¿por qué querer reventar tú una marcha que es tuya? En el caso de los muchachos de la generación Z, porque iba a querer yo reventar mi marcha, ¿no? O sea, yo le he puesto más a que sean grupo de choque, obviamente, de los que son expertos en hacer protestas, que son los de la 4T. Y el Estado tiene esa capacidad de distinguirlos, claro que sí. ¿De dónde salieron los esmeriles inalámbricos para abrir una valla? O sea, a final de cuentas, el objetivo se les cumplió a ellos, ¿no? El de demeritar la marcha, el de minimizarla, el de denostarla y sobre todo el de meterles ya miedo a los muchachos. Esos 18 que agarraron, con una rapidez impresionante, ya están vinculados a un proceso. Y algunos ya están en el reclusorio Oriente, ¿no? Y al otro muchacho al que le evidenciaron públicamente su RFC, sus datos del INE y su domicilio, que incluso ya ese muchacho va a salir del país, pues ya le metes tu temor, dices tú, pues yo no puedo alzar la voz. Y por ahí andaba un youtuber, Yulani, o no sé cómo se llama, que él dijo, ya comprendí cómo está el asunto, yo ya no vuelvo a marchar, porque alzar la voz aquí en México es peligroso. Es peligroso, ¿no? Ok. No. Oye, Alfonso, y fíjate qué terrible también que los jóvenes estén optando ahora, amedrentados ya por irse, porque este joven que fue el primero de los que levantó la voz, al que evidenció en la mañanera tristemente la presidenta, lo vinculan también con el Partido Acción Nacional y hacen ver que este joven estaba pagado para provocar esta marcha
y convocarla, más bien dicho, y bueno, seguirle dando hasta donde fuera posible desde la óptica de la oposición. Mira, voy a tratar de hacer un viaje al año 2014 en la Ciudad de México. Yo fui parte del primer movimiento en defensa de los padres de Ayotzinapa por los desaparecidos. Guau, pura gente aquí bien experimentada. Hicimos una marcha en el Zócalo. Entonces la marcha comenzó en el Ángel, están las imágenes, bueno, todo lo que recogimos en aquel entonces. ¿Cuántos años tenías? Yo estaba chavo, tendría como unos 40. No, se dice, fue ayer. Fue hace 11 años, yo tenía 40, ya tenía, sí, en efecto tenía 40. El caso es que cuando eso sucede... Ya nos dijo la edad. Cuando eso sucede, comienza la marcha en el Zócalo, en el Ángel de la Independencia. Ajá. Una marcha maravillosa, fuimos avanzando, era un contingente muy grande, éramos decenas de miles de personas. Sí, sí. Y cuando llegamos al Zócalo, nos encontramos a las mismas personas que ahora, es decir, unos grupos de choque que no venían con nosotros. Ajá. Que comenzaron a hacer desmanes y empezaron a pegarle y prendieron la puerta, hicieron la puerta, una de las puertas del Palacio Nacional. En aquel entonces era jefe de gobierno lo que había, no era en contra de la presidencia, sino de la Ciudad de México. Y lo que pasó fue que yo recuerdo que yo venía con los otros organizadores, éramos unos cuantos, y los papás de los muchachos. Y decíamos, ¿quiénes son esos cabrones? ¿Quiénes son esos güeyes? ¿De dónde salieron? Pues, ojo, y la policía municipal o la policía de la Ciudad de México hacía una valla que no nos permitía a nosotros quitarlos. Queríamos llegar a quitarlos porque estaban reventando nuestra marcha pacífica. ¿Qué quiero decir? Hago esa remembranza porque lo estoy diciendo y lo está apuntando bien Abel Jacobo Miller, que es en qué cabeza el manifestante va a querer reventar su propia marcha. Sí, claro. Entonces lo que yo pienso es... Sí, El gobierno declara burugada, el gobierno de la 4T, le dio trato de delincuentes a los manifestantes. Sí. Y con sus abrazos, no balazos, le da trato de manifestantes a los delincuentes. Ok. Y fíjate, licenciado Francisco, tú porque tienes esta experiencia como abogado de muchísimos años, seguramente tú también tienes bien visto el tema de las vallas y todo lo que significa eso, hablando en términos legales, tiene una connotación eso también. Bueno, aparte de que es represivo, aparte de que obvio lo vemos, pero ante los derechos humanos y como abogado, eso tiene también una connotación, aparte de todo lo que vimos. Desde luego que tiene un significado legal. Es una obstrucción a una marcha legal, porque legítima. La marcha inicia de manera pacífica, se van sumando obviamente, como hemos marchado aquí por Obregón, y se han sumado gentes adultas mayores. Obviamente no lo vemos como una contaminación. Si lo convocamos jóvenes, abogados o sociedad en general, y se suman otra gente que se sienten identificadas con esa dolencia que no es ajena a ellos. Por eso yo siempre he sido de la idea de que la marcha no debe ser sectorizada ni debe de ser clasista. Es decir, si los jóvenes de la generación Z convocaron y se adhirieron los políticos también son sociedad. Porque los de izquierda y derecha también te puedo asegurar o garantizar que han sido afectados. ¿Qué ha pasado con legisladores locales que han sido despojados de sus vehículos? Unos sí se manifestaron, otros no se manifestaron por intereses, lo que tú quieras, personales o políticos, pero no lo hicieron. Nosotros sí, no somos políticos, somos ciudadanos. Antes que políticos, son ciudadanos, y la dolencia es una identidad universal. Bueno, es importante aclararlo y ponerlo sobre la mesa. Ya nos tenemos que ir de nuevo a la pausa. Vámonos a la pausa. Ya regresamos al último de los segmentos, que el tiempo voló aquí en la mesa. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Muy bien, regresamos ya al último de los segmentos de su programa Contrapeso. Estamos hablando de este tema
tan importante de la marcha de la generación Z, cómo convocaron estos jóvenes y cómo tanta gente se sumó, el país se sumó, porque en diferentes estados de la República, si no me equivoco, corríjanme, fueron más de 20 estados los que participaron en esta marcha el día sábado. Y bueno, yo creo que eso no es cosa menor. Yo creo que se tiene que considerar muy bien por el gobierno oficial lo que está pasando con nuestro país a través de la juventud. Dice aquí Ana Jo, dice saludos. Muy buenas tardes, licenciado Francisco Javier Villarreal Gastelum. Muy bien, tema magnífico. Saludos, Sandra Martos. Me gusta su programa. Ay, qué bueno que les guste el programa, ¿verdad? Y aquí están también la señora María Elisa Palazuelos. Y saludos también para ella, ex regidora también del Ayuntamiento de Culiacán. Pues ella, la mami de nuestro amigo también Jesús Valdés, político, muy querido en Sinaloa, Jesús Valdés. Bueno, vamos a concluir, ¿les parece? Claro que sí. Vamos contigo, licenciado Francisco, que tenemos 3 participaciones, las de ustedes, y con esto vamos a dar cada quien nuestra conclusión del tema y que nos alcance el tiempo. Adelante, claro, contigo. Pues mira, yo creo que ningún gobierno, por más incrustado que esté en la cúpula, debe de creerse más que los demás. Sí. Porque si ves hacia abajo, son los que gracias a ellos estás ahí donde estás. Sí. Y yo creo que las aperturas deben de ser no con hipocresías, no con discursos, sino con hechos. El hecho de que el día de mañana vaya a haber una marcha, no sé si sigue firme esa marcha con la fecha. Ajá. Yo creo que van a estar más a la defensiva, tal vez, esperando a raíz de lo que sucedió hace 3 días, Sí. que sirva de experiencia, y ojalá tuvieran esa empatía y no minimizar las marchas y que digan, hubo 15, 16, 17 mil únicamente que marcharon y fueron 36 millones quienes votaron por la presidenta, quien tiene el 70-80% de simpatías o el apoyo de la población. Bueno, yo creo que cualquier gobierno, si uno se queja, hay que escucharlo. Si 17 mil personas no son nada para ellos, pues no le cuesta ningún trabajo atenderlos y escucharlos. Que le dé curso a lo que dice, a lo que promete, y que no sostenga una retórica que envuelva y que toque la flauta para el encanto de los ciudadanos, y que no crea con seguridad que están convencidos los jóvenes que no van a despertar por una migaja cada 2 meses. Yo creo que debe servir de lección, y ojalá reflexionemos al respecto y nos sumemos a todos lo que contraviene y golpea a México. Sí, a lo que es para sumar, ¿no? Desde luego, y para el beneficio del país. Abel, tu conclusión. Bueno, yo le perdí la fe a este gobierno desde hace rato ya. ¿Por qué? Porque con hechos ha demostrado ser muy incongruente y muy mentiroso. Y está cometiendo errores muy garrafales. Una es estar ignorando y minimizando a la población, que es disidente a ellos. Las cosas en el país no están bien, o sea, en salud, en seguridad, en otros temas, y estarlos negando con una narrativa mañanera es estar solamente abonando a más encono, a más coraje. El ignorar a los jóvenes es un tema muy equivocado de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque este país tiene muchos jóvenes, ¿no? Y saben ellos perfectamente en el México que están viviendo. Y otro tema que no entiendo yo es que, a ver, a los granaderos ya lo había desaparecido Sheinbaum, ¿no? ¿Y quién los revivió entonces? ¿No? Entonces, ¿quién los revivió? Entonces, están cometiendo muchos errores este gobierno como para que solamente dure 2 sexenios. El próximo, si lo llega a ganar, va a ser arrebatado, ¿no? Así, arrebatado. ¿Por qué? Porque tiene todas las instituciones para hacerlo, ¿no? Yo aprovecho lo que comentas. ¿Piensan que para el 2030 ya no alcance a llegar, no alcance para Morena? Yo no creo. ¿Por qué? Porque hasta siento que ya el dinero para la regaladera de dinero se les está acabando. Entonces, el amor de la población hacia Morena se va a acabar cuando dejen de recibir esos apoyos. Wow. Gracias, Abel. Vamos contigo, por favor, Alfonso. Bueno, pues quiero comenzar este final de mi participación diciendo algo que dijo alguno de los que dijo en un mensaje que te escribieron, que dice que todas las generaciones estuvieron presentes, no solamente la generación Z en la manifestación.
Y decía también que más allá de corruptos, son incompetentes. Me fascinó esa participación. Yo pienso que el gobierno de Nepal no entendió el mensaje de los jóvenes. Y acabó por ser derrotado. Este gobierno, la 4T, le está rascando los huevos al tigre, como dice el dicho. ¿Sí? Y no se dan cuenta. Si llegan a despertar en México Bravo, esto no lo va a parar nadie. Y no se está despertando ya este México. Yo creo que sí. Claro, la generación está demostrando eso. Y es importante, ¿no? para que esto pueda contenerse. La presidente de México tiene que entender, haciendo eco a palabras también de Abel Jacobo Miller, tiene que comprender que gobierna para todos los mexicanos, no solamente para aquellos que le rinden pleitesía. En el momento en que ese gobierno, o cualquiera, se dé cuenta que gobierna para todos los mexicanos, entonces las cosas cambian. El Estado, en alguna otra ocasión que vine, yo decía, ya ni siquiera pido que resuelvan, con que acepten que estamos mal, me doy por bien servido. Sí, de acuerdo. Pues yo creo que es un tema que tiene mucho que dar, pero yo les pregunto ya nada más esta última cosa. ¿Esta marcha o esta mi última pregunta es un síntoma de algo que va a ser mucho más profundo? Sí, lo ven así. Claro sí. Por ejemplo, cansancio, la desconfianza, todo lo que se está viniendo. Es un hartazgo. Sí, el hartazgo precisamente, ruptura. Ahorita lo decía el propio Abel, ¿no? Decía, a mí me pasa con mi hija también. Yo tengo una hija de 9 años. Mi hija no quiere venir. Ella no está en el país, vive en Estados Unidos. Y dice, yo no quiero ir, papá. Y me dice Abel ahorita en esta mesa, dice, mis hijas están cansadas de que no pueden salir. Entonces, cada vez que alguien en la 4T o en el cargo de gobierno que se les dé la gana diga que las cosas están bien, les digo, pues bueno, vente a Culiacán a pasarte unos días, pero sin guardaespaldas. Y te vienes a pasear solo. A ver cómo nos va. Le voy a traer un ensayo que hizo mi hija sobre la paz, inédito de ella, de 8 planillas. Se lo voy a compartir. Pues compártelo. Vamos a ver, una niña de 14, 15 años. Sí, por supuesto. Y yo creo que aquí hay mucho que reflexionar con la generación Z. Muchos de los que estamos aquí, nosotros que estamos aquí en esta mesa, pues tenemos hijos de esa edad y sabemos a lo que se refiere, cómo se expresan sus necesidades. Y bueno, la generación que viene también detrás de ellos viene fuerte, que es la generación alfa. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo se mueve el país en función de estas generaciones presentes y futuras, pero nosotros siempre sumándonos para que le vaya bien a México, ¿no? Ojalá se ponga las pilas el gobierno y que todo marche bien, independientemente del color que sea. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, nos vemos la próxima, muy ¿no? amable. Sí, gracias. Yo soy Sandra Martos, ya nos tenemos que ir. Agradezco muchísimo a nuestros invitados aquí en la mesa, gracias a la gente que nos acompañó en las redes, Carlos Carvajal en los controles, al ingeniero Juan Carlos Pérez, nuestro director y productor general, gracias a la gente que participó como siempre, muchas gracias a nuestros patrocinadores y a todos, gracias. Nos vamos, nos tenemos que ir, pero se queda en la siguiente programación. Yo soy Sandra Martos, lo veo el viernes en punto de las 4 de la tarde y ya sabe que le llevo en el corazón. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos.